¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Romina, ¿cómo estamos? Buenas noches, feliz día de la primavera. Y yo me quiero imaginar que el ramo de flores que estaba en la recepción eran para ella, ¿no? Esperemos. Seguramente, Daniel? seguramente. Nunca se sabe. Aparte Sí. vino ya. Hoy vino de primavera, ¿no? Feliz primavera. Bueno, feliz primavera. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Realmente un gusto estar con ustedes hoy en el Día de la Primavera. Y tenemos un programa especial en el día de hoy. Un programa especial, tenemos un solo invitado. Y vamos a hablar del gremialismo en la Argentina. ¿Cuánto tiene que ver en la marcha del país el gremialismo argentino del 83 a hoy? Estamos hablando de la columna vertebral en su momento del Partido Justicialista. ¿Lo sigue siendo? Indudablemente que no. ¿Qué pasó en estos años con la CGT? ¿Qué pasó con el gobierno de Alfonsín y los gremios? ¿Qué pasó con Menem y los gremios? ¿Qué pasó con Duhalde y los gremios? Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Uno dice, a ver, son pesos pesados los gremialistas, indudablemente que son pesos pesados. ¿Y por quién están respaldados? Y están respaldados por las bases. Y en definitiva las bases hacen prácticamente el desarrollo del país. Es un gremio o es una organización gremial donde en su momento decidía los destinos del país. Yo creo que hoy la situación indudablemente no es la misma. Los gremios están totalmente divididos entre sí, los que fueron los gordos, pesados de la CGT en lo que hace al manejo ya no están, es muy poca la gente que queda. Los que quedan son lo suficientemente fuertes como para reemplazar los que se fueron, seguramente que no. Hay una decadencia del gremialismo argentino, creo yo, como también hubo una decadencia en la política argentina. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los gremios también en la conducción para un gobierno del país? O sea, se sabe perfectamente qué pasó en la época de Alfonsín. Lo importante sería que lo cuenten ellos también. O sea, en algún momento el gremialismo argentino tendrá que hacer un mea culpa. Un día un hombre, un gremialista argentino, dijo, Luis Barrio Nuevo, dijo, el día que dejen de robar, no sé, por horas o por días, y el problema del país se soluciona. ¿Por qué? Y seguramente porque sabía que los gobiernos robaban. Ahora, ¿cuál fue la complicidad o no de los gremios en todo esto? Y la verdad que sería bueno que lo podamos saber esta noche. Va a ser un programa largo, con un gremialista, estamos hablando de 1 hora y media, donde vamos a tocar todos los temas, ¿no? Porque yo no creo que no haya responsabilidades del gremialismo argentino de la situación que estamos viviendo. O sea, ¿por qué? Y bueno, porque son muchos años, ¿no? Del 83 a hoy, ustedes imagínense que hay una larga historia de gremialistas argentinos que han pasado por distintos gobiernos y han hecho distintas actitudes, han tenido por lo menos distintas actitudes. Hay gente que se ha ido, como el kirchnerismo, por ejemplo, debiéndole muchísima plata a los gremios a través de lo que le debían a las obras sociales. Y Macri de alguna manera también eso lo compensó en su momento, entregando mucho dinero y paralizando que los gremios no hagan paro. ¿Por qué? Porque los gremios tenían problemas internos también. Ahora, ¿la democracia sindical existe? Lo vamos a preguntar en la noche de hoy. ¿Y qué pasa con los gremios cuando no hay cambio o no hay recambio? ¿Usted conoce que en algún momento algún gremialista de los pesos pesados hayan sido reemplazados por otro gremialista dentro del gremio? ¿O prácticamente esa perpetuidad? Yo creo que esa perpetuidad. Ahora, en algún momento, las cámaras legislativas han intentado cambiar esta situación en lo que hace a los estatutos de cada uno de los gremios. Yo creo que no lo han planteado nunca. Es un tema con un poquito tabú. El tema de los gremios no se toca. ¿Por qué será? Y porque todos los políticos de una manera u otra los necesitan. ¿O será porque realmente representan al trabajador argentino y son la única defensa que tienen ante gobiernos que lo quieren avasallar? Lo vamos a hablar esta noche. Y el invitado es nada más ni nada menos que el secretario general de UTRA. Estamos hablando de Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo tal vez sea el tercer gremio en importancia en el país. Yo creería que primero está Cavalieri con la parte textil, después tal vez seguiría, me parece, no lo tengo muy claro esto, pero viene la fuerza que tiene Camioneros. ¿Por qué? Porque Camioneros le paraliza a un país. Aunque tenga menos gente, le paraliza a un país. Y después están los gastronómicos. O sea, el gremio de los gastronómicos a nivel nacional es de una importancia que uno tal vez no se lo imagine, por la cantidad de afiliados que tienen, donde no hay un comedor, donde no hay un hotel, donde no hay una cocina donde trabaje alguien que está directamente relacionado al gremio de la UTRA. E indudablemente toda esa gente aporta, por lo tanto, la cantidad de dinero que se recauda en esos sindicatos es mucha. ¿Cómo se lo restituyen al socio? ¿Cómo? Y bueno, hay gremios que hacen más, hay gremios que hacen menos.
Acá hace poquito se inauguró también una clínica importante, se inauguran por otro lado lugares sociales donde se puedan desarrollar actividades, no solamente el socio, sino también se puedan alquilar. Pero claro, eso no es todo. O sea, lo que importa acá saber es qué pasa con la parte política de los gremios, hasta dónde llegan a tener poder para poder o no paralizar un país. En su momento lo han logrado. Yo hoy creo que ya la cosa es mucho más difícil. Yo creo que ya hoy la gente ha abierto los ojos con respecto al gremialismo argentino y a la continuidad de algunos dirigentes que indudablemente no los hace muy creíbles. Esto también es real. Pero lo vamos a hablar eso, y lo vamos a hablar en profundidad en la noche de hoy. ¿Y por qué creemos que es importante? Y porque creemos que es importante saber qué pasó del 83 hasta hoy con los gremios. Y pensamos que la figura de Luis Barrio Nuevo, un hombre que en la historia gremial, un hombre que llegó a los 14 años de Catamarca a Buenos Aires y de allí en adelante empezó a trabajar con el gremialismo. Y es un hombre que en su momento quiso ser gobernador de Catamarca, si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan cuando hubo el incendio de las urnas, todo lo que pasó en Catamarca? Yo tal vez creería que una de las frustraciones de Barrio Nuevo, si es que tiene alguna, puede llegar a ser precisamente la provincia de Catamarca. Creo que a todo el mundo le gustaría, si triunfa en algún orden en la vida, volver al lugar donde nació y poder ser gobernador de ese lugar. Hasta ahora no lo pudo conseguir Barrio Nuevo. Esta es la realidad. Si lo intentará de nuevo, la verdad que no lo sé. Su mujer es una gran militante de trabajo político. Estuvo en distintos gobiernos, en distintas fracciones, siempre dentro del peronismo o allegados al peronismo. Por lo tanto, es una familia que prácticamente se nutre de la política, ya sea la política gremial o la política propiamente dicha. Vamos a hablar esta noche con Luis Barrio Nuevo. Yo les prometo que no se van a arrepentir de poder dedicarle el tiempo que sea necesario al programa de hoy para conocer un poco la historia del gremialismo argentino y qué pasó con cada uno de los gobiernos, con la CGT y con la opinión de un hombre controvertido, por cierto, como puede ser la figura de Luis Barrio Nuevo. Les propongo una pequeña pausa y ya estamos con él. Auspician este programa las siguientes empresas: Frigorífico Bermejo, Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique y Transporte Marcilese. Pues ya estamos en el aire y bueno, eso pasa en Salta. Eso que uno se pierda en Salta no es raro. Estamos hablando de una gran, que no sabe para qué está. Estamos hablando de una gran ciudad. ¿Cómo anda? ¿Bien? Por supuesto que es una gran ciudad. Bienvenido a Salta. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, ¿vamos a hablar un poquito de gremialismo o no? ¿No le preocupa? A mí no me pregunte de política porque no entiendo nada y estoy prohibido. ¿Prohibido por quién? ¿Por el gobierno? ¿Por la familia, señora? Estoy prohibido por mí. Y después de gremialismo tampoco porque no estoy más en la CGT. Uh-huh. La CGT sigue estando. Hablemos del tema social. ¿Sigue estando la CGT? Existe, sí. Sí, ¿no? Existe. ¿Qué pasó del 83 a hoy con la CGT, por ejemplo? De la CGT tiene todo una historia que tiene que ver, ¿no es cierto?, con distintos matices del movimiento obrero que se dividen y siempre ha habido grupos en el movimiento obrero, quiénes eran los participacionistas, quién no, quiénes eran los más duros, los más blandos. Y hoy ocurre lo mismo, o sea, el tema es que cuando quieren tocar el modelo sindical, creo que ahí está todo el movimiento obrero junto, ¿no? Ahora, el sistema. A ver, la CGT, yo me acuerdo de muy chiquito de escuchar hablar del movimiento, de la columna vertebral, ¿no?, del Partido Justicialista. Eso con el tiempo indudablemente se fue desvirtuando, ¿o no? No, los políticos pasan por los sindicatos cuando están en campaña y después vuelven cuando están en campaña y cuando son gobierno desconocen al sindicalismo. Lo primero que vienen es escuchan
lo que le dicen, seguramente recetas de afuera, y también del empresariado nacional, que siempre han querido atacar el modelo sindical, único en el mundo. Este modelo es único en el mundo. Por eso creo que los militares no pudieron con este modelo, porque los militares también sacaron un decreto para prohibir la afiliación sindical, y fue cuando más afiliado hubo en el sindicalismo. Así que por eso digo, hay un modelo en Argentina que desde que nace en los vientres de la trabajadora o de la mujer del trabajador hasta que se muere, es atendido por la seguridad social de los trabajadores. O sea que por eso digo, cuando vos escuchás hablar algunos que, primero que no conocen, panelistas te digo, algunos que han estado compartiendo conmigo algunas noches en estas discusiones, realmente no quiero ir más porque tienen un desconocimiento total de la realidad y hablan según a quién responden. A quién responde la dirección del canal, cómo está con el gobierno, y a quién responde también cada uno de los políticos, de los panelistas que indudablemente también tienen, que hablan bien, no hablan y después hablan mal de las mismas personas. Y esto no es de ahora. Eso estamos hablando de Animales Sueltos, que fue la última participación suya. Pero a ver, la participación... Suelto, intratable. Sí, pero usted fue partícipe ahí, o sea, fue panelista ahí, ¿no? No, a ver, panelista no, porque a mí no me pagaban. A mí me ofrecieron pagarme para que vaya 2 o 3 veces por semana, pero yo a la una cuando termina ya estoy durmiendo, porque yo me levanto temprano. Y he ido porque creo que había cosas que eran importantes. Pero hubo un movimiento en Catamarca, con lo suyo. Otra que negocié, sí, justamente a través de participar en Animales Sueltos, hicieron donaciones para elementos de la salud de Tinogasta. Y que bueno, se concretó, me acompañó Fantino, me acompañó Feima, Berestein, a Catamarca, que quedaron impactados, ¿no? Asombrados, porque cuando vos los sacás de la cápsula donde están y los llevás al interior del país, es otro mundo, ¿no? Son otras cosas, otras vivencias que nosotros sí las vivimos. Ahora, yo lo que conozco por parte de la producción del programa, porque yo hice la consulta, ¿no? A ver, ¿cómo se hace para contratar a un sindicalista para que vaya a sentarse 2 o 3 veces por semana en un programa de televisión? Lo primero que me dijeron, no, con Barrio Nuevo, Nuevo Caso, no transamos nada en plata. Lo que sí nos dijo, tienen que llevar a un hospital a Catamarca. ¿Será esto que está hablando? Tal cual. O sea, le pagaron con eso. Sí, pero aparte de esto, sí. A ver, yo desde hace 3 meses que no hablo. Y los programas más importantes, radio, diario y televisión, me convocan. ¿Por qué? Porque soy noticia. Yo les tiro 3, 4, 5 títulos, 10 títulos, a lo mejor en un reportaje, y ellos no lo consiguen, o lo tienen que inventar para ver si tienen rating. Hoy ustedes saben bien que el tema del rating es lo que manda, ¿no? Así que por eso digo, lo que pasa es que yo fui frontal toda mi vida, y cuando uno no tiene patrones, digo lo que creo y considero lo que siento en la gente, que hay millones que no tienen voz, y yo lo puedo decir. ¿Cuál fue la relación de ustedes, o suya en especial, en el gobierno de Alfonsín, por ejemplo? Alfonsín, una persona que yo respeté hasta que se murió, tal es así que creo que hago mal en decirlo, pero nosotros, Gastronómico, fue el que asumió todos los gastos del velatorio de Raúl Alfonsín. Creo que fue un gran demócrata, vino a la Argentina a ser presidente en un momento político muy importante, que había que juzgar a la Junta, y lo hizo, tuvo ese coraje. Lo que ocurre es que la economía no lo acompañó, que es lo que le pasa a muchos gobiernos cuando no son peronistas, y
Y yo siempre, qué sé yo, voy a las palabras de Perón, cuando decía que los gobiernos que nos preceden a nosotros son tan incapaces que somos óptimos nosotros y volvemos otra vez el peronismo, me estoy refiriendo, a gobernar. Pero Alfonsín realmente, más allá de los 13 paros de Ubaldini, que se dijo en la época, y que trajo aparejado seguramente muchas polémicas, pero bueno, por eso digo, son las coyunturas. Y el radicalismo no tuvo la posibilidad de gobernar, bueno, aunque cabe que nos tocó gobernar, se fueron antes, pero creo que la economía a lo mejor no los acompañó. El radicalismo estuvo primero con la socialdemócrata europea, no lo ayudaron, y cuando quiso girar hacia Estados Unidos, creo que ya era tarde. El discurso se lo apoderó en aquel momento Carlos Menem. O sea que... Ahora, ¿y en cuánto tienen responsabilidad ustedes como gremialistas que se haya tenido que ir antes, Alfonsín, por ejemplo? No, vos te vas antes porque sos incapaz. A ver, vos me dejás en los 11 pasos para que te haga un penal y yo te lo hago, porque me deja la pelota picando. Son intereses distintos. Hay intereses del gobernante que tiene que gobernar, gestionar, administrar los recursos del Estado, y si no acierta con la economía y perjudica a los que yo represento, y no tengo duda que voy a salir a pelearlo, porque algo tiene que cambiar. Y traigo el modelo hoy, el modelo liberal de Macri también. Si no acierta, no sé si va a haber que acompañarlo para que termine el mandato, hasta, aunque sea con muleta, como dijo en aquellos años Balbín, pero yo creo que realmente son momentos difíciles en la Argentina. En la Argentina estamos, creo que confinados cada 10 años, 12 años, levantamos la cabeza cuando parecemos que ya estamos con la panacea, volvemos a caer abajo. Y esto tiene que ver con los políticos, tiene que ver con que creo que todavía no hemos encontrado los políticos se dediquen a trabajar para la gente. Yo creo que seguramente mis hijos y mis nietos lo van a ver eso, porque cada vez la información, la tecnología, cada vez hay un control mayor sobre lo que cada uno hace, ¿no? Y esto es bueno, transparentar. En otro lado, el plástico manda. Ahora, hoy nosotros hablando de Alfonsín, podemos a lo mejor llegar a alguna conclusión, como usted dice, bueno, llegó un momento de una realidad, 13, 14 paros, Ubaldini, la caída de él. Bueno, viene Menem después. Pero a ustedes parece que después se alinearon detrás de Menem y lo siguieron a Menem los años que estuvo, ¿o no? Bueno, creo que con distintos matices también la CGT se alineó con el kirchnerismo. O sea, eso es reciente. Esto es reciente, pero la historia, bueno, hablo yo. Llamémoslo peronista, Sí. peronismo. Sí. A ver, yo soy un convencido que si no hubieran trabajado el cristinismo o el kirchnerismo con los varones del conurbano, con los gobernadores peronistas y la CGT, yo creo que no podía haber durado. Hubo un momento que ya se iban y volvieron. Que esto es lo que le pasa a los gobiernos cuando no son peronistas, no tienen el parlamento, no tienen los gobernadores, no tienen los intendentes y tampoco tenés el poder de la CGT, o sea, del movimiento obrero. Se hace difícil gobernar, que es lo que le está pasando hoy al presidente, en la cual creo, yo soy un convencido, yo además me costó te diría algunas quejas cuando yo dije que hay que bancar los 2 años a Macri, porque ellos eran tan optimistas que decían 6 meses. Y yo se lo dije al presidente, vos necesitas no menos de 2 años. Y si en 2 años no mostraste realmente que hay un cambio real,
se hace muy difícil. La Ahora, economía manda. Está bien, pero si cuando nos vamos ya a la época actual, ¿no? Pasamos el menemismo. O sea, usted no quiere hablar del menemismo, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, el menemismo. ¿Cómo estábamos con el menemismo? Menem, Sí. yo me hago responsable de Menem. Sí. Menem, más allá que yo me fui creo que al año y medio me fui del lado de Menem. Menem para mí, yo tenía cifradas esperanzas de mis utopías que realmente iba a cambiar. Menem era un animal político y aparte que con un carisma que no, desde la ida de Menem, te digo, no apareció otro, porque la campaña realmente la hice yo, porque me costó primero convencer a mi familia para acompañar a Menem, después convencer a los pares míos del sindicato que nos den plata, que nos ayuden para la campaña. Y le decían soyapa, que quiere decir eso? payaso. Por las patillas que tenía, los muchachos Pero nuestros... después se fue ayornando. No. Cuando veía una foto Sí. con las patillas me decía, Luisito, cambia ese cuadro. O sea, poneme ya distinto. Ya ayorname, sí. Ayornando, se fue luqueando más. Sí. Pero ¿Y la CGT qué hizo ahí? Menem, yo le digo porque yo participé en el tema de lo que fue la revolución productiva que él prometió, Sí. y el salariazo. Él lo saca de un libro de Klein, un americano, que lo tenía Bujibor. Ustedes saben que se rompió un mito de 40 años en lo que era el peronismo con el Bujibor. Claro, los capitales, sí. Los capitales. Y a mí me tocó ir a las oficinas de la calle Florida a escuchar las propuestas. No se olviden que los dos primeros ministros, Roy Rapanelli. Roy primero que se suicidó, Claro. y después Rapanelli. Era gente de Bujibor. De Bujibor. Y a mí me Fue la tocó, primera vez, ¿no? La que primera vez en la Bujibor historia. participa en forma directa Claro. de un gobierno, tal cual. poniendo la economía Y a mí me manejar. tocó, con el finado Corso y otro compañero, ir a buscarlo, a Roy, que estaba retirado ya de Bujibor. Cuando nosotros planteamos, porque el Banco Central tenía 18 millones de dólares, no existíamos. Y Menem, para arrancar, necesitaba 2.000 millones de dólares. ¿Y quién lo tenía que poner? Las cerealeras, ¿no es cierto? Entonces, le propusimos nosotros que pongan el ministro de Economía. Y ellos hablaron este tema del salariazo, que creían en eso, y también en la revolución productiva. Y fuimos a buscarlo a Roy, a su casa de San Isidro, que creo, hasta que me muera me voy a arrepentir, porque vi a un hombre grande, canoso, retirado, amacando a su nieta, 11 de la mañana tomando un whisky, nos hizo pasar, porque antes no estaba tan enrejado todo como hoy está. Y ahí le ofrecimos, y le dijimos que la empresa estaba de acuerdo. Y digo que en poco tiempo, el problema de él viene, la muerte de él, viene a través de las peleas, porque Bor quería seguir manejando lo que era aduanas, cereales, y la metalmecánica también tenían sus problemas. Era una pelea de intereses y él estaba en el medio. Y yo me acuerdo que nosotros estuvimos en la Embajada de Francia, que fue el aniversario de la Embajada de Francia, él se fue a su oficina y ahí se suicidó. Dejó una carta que la tuvo Menem guardada y que nunca supimos qué era lo que decía esa carta, pero después vino Rapanelli, Triaca, ministro de Trabajo. Claro. Y bueno, yo me fui del gobierno porque dije una frase famosa que había que dejar de robar por 2 años y lo que habían hecho la plata no la habían hecho trabajando. En aquel entonces, que después Aleman fue que refrendó lo que yo había dicho en un programa de Bernardo Neustadt, que había 150.000 millones de dólares de los argentinos fuera del país. Hoy hay 500.000 millones de dólares de argentinos fuera del país.
y que yo pondría en tela de juicio de que esos 500.000 millones, que pueden ser 10 bancos, reserva de 10 bancos centrales, seguramente la gran mayoría de esa plata se hizo del gobierno, del Estado. Si no, no tendríamos por qué estar como estamos. Entonces, estas son las cosas que le duelen a los políticos cuando vos se las decís. Y yo se lo dije a Menem, me peleé con Cavallo, mal. Un día fui a Olivo, lo quería matar a Cavallo, y Menem lo defendió. Bueno, me convenció, dice el presidente, soy yo. No, manejaba a Cavallo. Un momento que cuando cambian a Herman González, Sí. que nosotros bancamos a Herman De la González. democracia cristiana. Sí, pero Herman, yo lo conocía de muchos años atrás porque era ministro de Economía de La Rioja, ministro de Hacienda de La Rioja. O sea, Herman tenía un buen equipo de capacidad, pero lo destronaron justamente esos intereses. Se juegan muchos intereses. ¿Y usted participó en algún momento en la privatización de las cajas de jubilaciones? No, ¿En charlas políticas con Cavallo? no. Cavallo, todos, bueno, cuando ustedes saben que estaban todas las cajas de la industria, de la caja de comercio. Estaba toda la plata. Estaba toda la plata. De ahí fueron tomando todo ese dinero y la vaciaron. La vaciaron a todas las cajas. Por eso digo, la recaudación, hoy los jubilados no pueden estar cobrando lo que están cobrando. ¿Le hizo mucho daño al país, Cavallo? Sí. Cavallo, primero que en el 82 estatizó la deuda privada, la pagamos nosotros. Segundo, Cavallo en el gobierno de Menem fue un fracaso, porque ¿qué hizo? Todo lo que fue importación, desapareció la industria nacional con Cavallo. Después lo trae de vuelta a Cavallo de la Rúa, que terminó arruinando, que lo trae Chacho Álvarez. Vaya la paradoja, uno de izquierda que se decía que era Chacho Álvarez y Cavallo liberal, y sin embargo Chacho Álvarez lo trae al gobierno de la Rúa. Y así fue como terminó el Banco Central también. Por eso digo, Ahora, para aguantar un ministro como Cavallo hacía falta un presidente como Menem, en lo que hace una personalidad y a una fuerza política impresionante. Porque, a ver, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo con esto. Los ministros de Economía eran las figuras centrales, pero para eso necesitaban un presidente que pueda bancar políticamente el proceso, ¿no? totalmente. Bueno, esto fue la baña con Duhalde. Claro. Duhalde bancó la política. Por eso yo una vez tuve un entredicho con los economistas, con Rapanelli, Aldo Ferrer, Orlando Ferreres también, y ellos nos presentaron un plan económico y decía que iban a recorrer el mundo al año enseñando cómo había salido Argentina de la crisis. Y yo recuerdo que le dije, ese que está al frente, si no está bien ese al frente, no creo que ustedes recorran nada, ni terminen como ministerio, como ministro, porque los primeros fusiles eran ministro de Trabajo, ministro de Economía, afuera, cuando no andaba. Y el que sostén era la política, Claro. porque vivimos en democracia. Este es el tema. Y esto es lo que sucedió en la vida política argentina. Por eso yo creo que hoy, trasladándonos a hoy, que quizás es lo que nos importe, sin una duda que Macri necesita que lo ayudemos. O sea, yo lo ayudé a ser presidente de Boca, y yo no soy hincha de Boca. Yo lo ayudé desde nuestro sindicato de capital, nosotros los fiscales mayoritariamente, para controlar capital, porque a mí, ¿qué es lo que me unía a Macri? ¿El enemigo o el adversario, si vos querés decir? Chacarita. No. Eso era Boca, Chacarita. Pero lo que era la política de capital, que estaba los hermanos Ibarra y estaba el kirchnerismo. O sea que había que vencer a eso. Y de allí fue que Macri realmente accede a 2 veces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pues yo digo, a ver, a mí personalmente, a quien me interesa vencer es al kirchnerismo, terminar con el kirchnerismo. No hizo mucho daño. Y espero que Cristina esté presa, y los hijos también.
porque son grandes, adultos, responsables. O sea, depositar 5 millones de dólares, que es un pequeño vuelto en una caja fuerte, una hija que nunca trabajó, y ella tampoco trabajó. Porque lo que dijo en Harvard, que era una abogada exitosa, los chicos ustedes recuerdan, nunca ejerció. Nunca ejerció. Además yo la tuve de senadora 2 años, compartí la banca con ella, y te digo que nada que ver. La política de ella admiraba a Estados Unidos, nada que ver con Chávez, nada que ver con esto. Ella era una fiel admiradora de Estados Unidos y de la política Menem-Cavallo. Tal es así que Cavallo, Liendo, fue el que le administró la plata que después, esos 600 millones de dólares que se fueron de la regalía y que nunca aparecieron en Santa Cruz. Bueno, este es el kirchnerismo. El abuelo fue el que estuvo en la Patagonia Rebelde, el abuelo fue el que también fusiló a trabajadores que lo esclavizaban, el abuelo, y el abuelo era también usurero, como lo fue el papá y los hijos. Todos usureros son. Estos son los Kirchner, petroleros. ¿De dónde vienen? De Kirchner tiene la fama, o tenía la fama, de ser un hombre que el dinero lo volvía loco. ¿Y era porque era usurero? Totalmente era un enfermo. Bueno, cuando todos vimos cómo abrazó y dijo, esta sí, a la caja fuerte, cuando le mostraron la caja fuerte. Y bueno, fíjense que yo ayudé a Miriam Quiroga, oriunda de Catamarca, que fue la amante de él durante muchos años, y no fue capaz de comprarle un departamento. Nunca. Y trabajó para él muchísimos años. Y bueno, y ahí está, ahí se ve el usurero de lo que era un enfermo por la plata. Volviendo al gremialismo, ¿no? Usted sabe perfectamente que los gremialistas no son gente dentro de un sector de la comunidad bien vista. O sea, son los gordos de los gremios, los llenos de plata, la gente que está directamente ligada al país, a los gobiernos y manejan prácticamente el país. ¿Ustedes cuando se juntan, este tema lo hablan o no? No. Cada uno que sea responsable. ¿Y qué hay de cierto? Yo soy responsable de lo mío. O sea, a mí lo que me interesa es qué piensan los trabajadores gastronómicos. Eso no quiere decir que no me interese qué pasa con la comunidad. Sí. Porque yo lo vivo en la calle. O sea, yo estoy en la Avenida de Mayo. Yo camino todos los días por una vereda hasta Plaza de Mayo y vuelvo por la otra. Y siento lo que la gente me dice. O sea, a dónde está apuntando. ¿Cierto? Y bueno, una señorita, te digo, cuando yo dije que había que bancar 2 años aquí, me paró y me dijo traidor. Le dije, ¿por qué? Porque bancás al liberal de Macri. Sí. O sea, vos te encontrás con distintos matices, ¿no es cierto? Y bueno, es parte seguramente de la sociedad, de la responsabilidad. Pero, ¿quién atacó a todos a los sindicalismos siempre? Los empresarios. ¿Y los empresarios a quién bancan? Los medios de difusión. ¿Y quién le paga a los periodistas? Los medios de difusión. Yo conozco a todos. Yo conozco a todos los periodistas que pasaban de Berbisky y mucho más que pasaban por 25 de mayo a la Berbisky. Desde Berbisky, que podés decirle, está en un diario, página 12, que critica permanentemente. Hoy. Bueno, ¿cuántos pasaban por la CIDE a recibir los sueldos, los sobres? Y hoy mismo hay muchos periodistas de aquella época, del menemismo. Y también Cavallo puso una CIDE paralela donde también compraba a los periodistas. O sea, bueno, desde que yo tengo uso de razón siempre le pegaron al sindicalismo. Ahora, el error... Cada uno, sí. Yo tengo mis declaraciones juradas y yo me jacto de tener uno de los mejores gremios de la Argentina. A mí, ¿sabe cuántas veces me allanó el kirchnerismo? 10 veces con la FI. Hasta que un día me cansé, estuvieron 6 meses. ¿Qué allanó el gremio o particular? El gremio, adentro, convivían con nosotros. Hasta que un día me cansé, los eché a patada, le hice 2 juicios a la FI y se los gané. O sea, estos son aprietes que hacen como lo pueden hacer a empresarios, como lo pueden hacer a periodistas, ¿no es cierto?, para
torcer el brazo, no. Ahora, Barrio Nuevo, cuando toma la decisión Kirchner de apoyar decididamente al Grupo Clarín, por ejemplo, ¿no? La unificación de las empresas, que lo hizo mucho más poderoso de lo que ya era. ¿Por qué después llega la pelea entre Clarín o todo el Grupo Clarín con el kirchnerismo? ¿Por qué? Porque ellos cuando ganan, se imagina que los gastronómicos están en todos lados. Yo puedo saber Sí, cuando le sirven el café, cuando le sirven la comida, sí, está bien. con quién se reunieron, qué Sí. es lo que pasa. Ellos festejaron en Olivo, ¿Quiénes son ellos? festejaron Clarín. el triunfo. Ujú. No, el kirchnerismo. El kirchnerismo, sí. Y levantaron la copa de champán Néstor y Kunkel y dijeron, ahora vamos sin bayoneta, vamos por el clarinete y por Azopardo. Azopardo somos nosotros, la CGT. Sí. Por eso fue este ataque. Al comienzo les convenía ceder hasta afianzarse. No se olvide que Kirchner fue el más corrupto de todos, porque fue la época que más plata ingresó al país de las regalías. O sea, fue en la época de Néstor Kirchner, que compró los derechos humanos, la Madre de Plaza de Mayo, a los piqueteros de Lía, o sea, todos los que vos creas que eran los que iban a defender con Cristina, y bueno, todos esos se cansaron de comprar. A la Mire. Madre de Plaza de Mayo Ujú. le dieron 1.000 millones para que construyan viviendas. ¿Quién entiende? Milagro Sala, Bueno, ¿también? corrupta total. Ahora le das un privilegio, le das que vaya a vivir a una de las mansiones sin haber investigado todavía de dónde vino, cómo le hicieron. O sea, otra vergüenza por los jujeños, por lo que hablan de lo que era el temor a Milagro Sala, desde el gobernador al perro Santillán. O sea, nos vamos al otro extremo, Claro. si quieren. Por eso digo, el kirchnerismo fue un daño tremendo que se le hizo a la Argentina, pero ¿Y qué le significó al kirchnerismo enfrentarse con Clarín, por ejemplo? y bueno, fue un desgaste. Ustedes saben que la nata estaba del otro lado. O sea, a ver, uno también de los enemigos de Clarín era Moyano. Sí. Vos leías Clarín y hacías así, chorreaba sangre. Y de pronto Moyano, cuando le interesó a Clarín, Moyano era rubio y de ojos celeste. O sea, son los intereses. ¿Y realmente qué es Moyano? Es morocho, hincha de Independiente, presidente Independiente. Presidente Es lo que es, independiente. carne y hueso. Está bien, pero como gremialista, como persona, ¿qué es? Es un buen Moyano? dirigente para los camioneros, muy Sí. bueno. ¿Y por qué está tan apagado? ¿Qué está pasando ahí? Se dedicó mucho al fútbol, lo dejó a Pablo ya, la Sí. herencia. Pero Pero es como los escribanos, la yo herencia creo se que la no dejan está- a los hijos. Yo creo que no está apagado. ¿No? Yo creo que está agazapado. ¿Sí? Acá el tema es que hay que tener cuidado de no pisarle la cola al león, ¿no? ¿Y ustedes están igual? No, nosotros lo que queremos, a ver, yo se lo dije a Mauricio, al presidente, le digo, vos tenés una suerte que la mayoría nuestra estamos grandes, podemos pensar mucho más, la experiencia, y creo que estamos para ayudar y para acompañar. O sea, pero hay que conversarlo. Con estos CEOs que él llevó, a ver, ¿usted cree los CEOs? Aranguren ganaba 500.000 pesos por mes, ¿no es cierto?, en Shell. Sí. ¿Y qué vino al gobierno a ganar 120.000? ¿Qué es patriota? No se hace muy creíble eso. ¿Pero qué es patriota? No. Bueno, y te hablo del todo. Lopetegui con LAN, Quintana. O sea, te puedo hablar de todo el gabinete de los CEOs. 8 de la mañana, gimnasio. Tienen que estar preparados. ¿Viste? Para la pinta, el chico, ¿viste? El look. A las 7 ya no atienden más nadie porque vuelven al gimnasio. Entonces viven en una burbuja. Miami, Punta del Este, los country. No conocen. El timbreo es un grupo para la gilada. Y acá creo que estuvo Quintana y dijo, cuando vamos a timbrear hay gente que nos putea. ¿Y qué querés? Si fueran la época de los ingleses te echan agua hirviendo o aceite hirviendo. Porque la situación, en serio, no es buena. La situación es mala.
La si habla situación- alguien que tiene que ver con el consumo, como los gastronómicos. Sí, claro. Lo primero que sufrimos somos nosotros, los teatros, o sea, todo lo que tiene que ver con el consumo de la gente, cuando tiene un peso y dispone para gastarlo porque cumplió con la escuela, cumplió con la vestimenta, que todo lo que tiene que ver con el hogar. Romina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches también, bienvenido Luis. La pregunta es, ¿cuál es la autocrítica del modelo sindical del que usted hablaba al principio y del que se jactaba que es único en el mundo? Si se la puede considerar como un espejo de lo que pasa con las estructuras políticas que hoy están, o al menos el periodismo, que están fragmentadas o debilitadas. ¿Cuál sería la autocrítica? No, yo creo que seguramente que tenemos autocrítica y esto no a nivel personal, pero sí a nivel país, lo discutimos y hay equivocaciones. Por ejemplo, yo no estaba de acuerdo con la marcha de la primera vez que se hizo la primera marcha, de ahí me peleé con el presidente, porque el presidente no entiende nada de esto y uno lo estaba ayudando. Yo entendía que había que descomprimir y hacer el paro, un paro matero, pero no la marcha. Bueno, perdí la votación porque yo le dije a mis pares, vamos a la marcha y en la marcha van a tener que anunciar el paro, ¿viste? Porque si no, van a terminar mal. Y terminaron mal. Porque la gente se moviliza para escuchar un discurso protestatario, porque si no, ¿para qué marchás? ¿Entendés? Si no tenés alimento, ¿no? No la marchás para ninguna fiesta, la marchás en la protesta. Y creo que esa fue la equivocación. Esta nuevamente se vuelve a tropezar con la misma piedra. No tenía que haber sido otra marcha, porque ahora estamos en la coyuntura. Hay un confederal ahora. Y estas son las críticas que ahora está, y la CGT, te digo, la unidad de la CGT que logramos, feneció ese día, que salieron corriendo. Ese día la CGT, el triunviro, te diría, desapareció. Desapareció. O sea, perdió toda credibilidad. En esta otra marcha, la toma Camionero la marcha. Y el 80% de esta marcha estuvo basada en el camionero. Nosotros nos movilizamos, pues nosotros no estábamos de acuerdo tampoco, y hubo muchísimos gremios que no estábamos de acuerdo con esta marcha. Entonces vos ahora te encontrás con que tenés que ir al confederal, y el confederal tiene que elaborar un plan de lucha. Bueno, esta es la discusión. Ayer hubo una reunión buena, que le doy una primicia a ustedes, de Triaca, con parte de la CGT, el triunviro, donde se habló bien de colaborar, de trabajar juntos, y creo que fue buena. Hoy había otra, pero sin el ministro de Trabajo, entre los mismos con Moyano en Camionero. ¿Para qué? No tenemos otro destino. Si acá no tenemos, que creo que no hay motivo hoy para un plan de lucha y una marcha hoy. Primero porque tenemos una elección el 22 de octubre. Segundo, creo que le tenés que dar al gobierno, que dicen que ya hay unos brotes verdes, que espero que aparezcan, ¿no es cierto? Pero hay algunos multimedios que juegan esa, está bien, pero nosotros tenemos que levantar el confederal. Porque si vamos al confederal, no vamos a ser confederal para decirle a todo el país, a los chicos que vienen de todo el país, a los dirigentes, de que, o sea, le hicimos al confederal para decirles que, o sea, Todo bien. o sea, y no está todo bien. Entonces le tenés que elaborar el plan de lucha y marcar fecha de paro. Entonces yo creo que el confederal no se tiene que hacer, espero que no se haga, porque si no tenemos que ir a un plan de lucha. O sea, por eso digo, nosotros teníamos un problema muy delicado, y yo lo dije cuando en el Congreso de CGT, cuando se hizo la unidad, que el rol que le cabía a esta CGT nueva, a los que asumieron, era de velar por el gobierno, de ver de qué manera podíamos sostener este gobierno, que
un gobierno más débil de la historia, si querés. El radicalismo tenía un partido histórico, ¿no es cierto?, legendario, con diputados, senadores, gobernadores. Este gobierno nada. O sea, un gobierno muy débil. Y si vos querés agregarle a esto un plan liberal, o sea, donde tenían que hacer ajuste en serio, donde el déficit fiscal es terrorífico, por eso yo creo, y le anticipo, el año que viene va a ser durísimo, porque es cuando el presupuesto va a recibir bajas de cantidades de subsidios que hay, que se solventan y que generan a lo mejor puestos de trabajo o que solventan a las clases más bajas, por un lado. Entonces, después va a haber ajuste, no va a haber tanta sobra, porque no hay plata. El déficit se tiene que achicar. Si no, tenemos problemas con la plata que recibió el gobierno. Ahora, uno de los problemas de este gobierno podrá ser la falta de identidad política, o sea, porque está vaciada de contenido político. O sea, es un gobierno de gerentes y con una ideología política que es nueva a través del PRO. O sea, yo creo que el PRO hizo un excelente negocio uniéndose a la Unión Cívica Radical. Eso lo convirtió en un partido nacional, que en definitiva no lo era un partido de Buenos Aires solamente y provincia de Buenos Aires, y hoy se puede decir que a través de Cambiemos el PRO se posesionó en todo el país. Ahora, mientras que ellos se posesionaron un poco, la Unión Cívica Radical en el gobierno no tiene nada que ver. Es falta de ideología. Lo usaron. Yo te cuento. El compromiso cuando se hace la convención radical en Gualeguaychú, que lo sacan a Cobo del medio y triunfa la tesis de Sanz de que ganan la posición y que tenía que ir el radicalismo a elecciones. Y Sanz plantea elecciones presidenciales pero con candidatos propios. Sí. Con lo cual ya lo saca de la cancha Sanz, que quería ser el 2, porque era el 2 cantado, o sea, para afuera, y para Techín y para muchos que estaban jugando con Sanz. Era el vicepresidente. Le prometen la jefatura de gabinete. Y Macri, conociéndolo, no te da nada nunca. Cuando fue a Solman, cuando fue a Boca, llevó a Solman, a los directivos. Cuando fue a la ciudad, lo mismo. Y acá lo mismo. O sea, no te da nada. Y bueno, preguntarle a Cano, preguntarle a Martínez La Rioja. El plan Belgrano, mentira. O sea, por eso digo, entonces el radicalismo, ¿qué le hizo? Le dijo, ya necesito un buen abogado, un buen ministro de justicia, y yo creo que vos sos la persona capaz. Y Sanz le dijo, voy a consultar con mi mujer, con mi familia. ¿Por qué? Lo sacó de la cancha para la jefatura de gabinete. Que el que más gobierna es Peña que Macri. Porque esto quedó visto. Bueno. Entonces el radicalismo fue utilizado para esto. Pero él tiene un problema más grave ahora, que es la República. Yo le llamo la República, que es la doctora Carrió. ¿Te imaginas? Esa es la bomba que tiene ahí adentro. Otra que la del coreano. Esta es la bomba explosiva que tiene ahí. Puede ser más peligrosa Liliana Carrió. Y le castigó a toda su gente, menos Cristina. No tiene nada que ver uno. Cristina tiene que ir presa. Yo creo que tiene que ir presa. Hay elementos de sobra. ¿Antes o después de la elección? No, yo creo que... Si es senadora no va a ir Yo presa. creo que ahora... No fue presa ya porque Macri no quiso. Macri paró la pelota a los jueces que no la... ¿Por qué? Porque la necesitaban. Bueno, ¿vuelve esto, el miedo, o seguimos nosotros? Esa es la gran estrategia de Durán Barba, ¿no es cierto?, que la impuso. Y este es el problema. Entonces, Cristina es un daño para el país y también para el peronismo. Por eso creo que la provincia de Buenos Aires tiene que ganar Cambiemos en esta etapa y nosotros reorganizando para el 2019. Así que este es el tema que veo. Por eso digo, el presidente va a necesitar que lo ayudemos y va a necesitar que tiene que conversar con el Congreso, tienen que seguir saliendo leyes en el Congreso, yo creo que lo tiene que hacer, tendrá que conversar con el movimiento obrero también, porque si hay que hacer algún ajuste, si hay que ver algo, hay que conversarlo.
Enseguida estamos con Daniel. La pregunta sería, habló de la presidencial del 2019, ¿no? En Salta se está hablando insistentemente sobre dos candidatos. Uno, Gustavo Sáenz, gobernador, a pesar de que Gustavo Sáenz hace 1 año y medio, 1 año y 10 meses que es intendente, sin embargo ya se lo menciona con la posibilidad de ser candidato a gobernador. Y la otra es que el gobernador, ya que cumple los 12 años, candidato a presidente de la Nación. ¿Cómo lo ve a los dos? Gustavo creo que tiene un futuro. Todo depende de la gestión. Yo no soy salteño. Todo depende de qué opinan los salteños de su gestión. Así que yo creo que este va a depender de su futuro, no tengo ninguna duda. Y después, bueno, anoche estaban los dos precandidatos, que era uno por un lado Miguel Isa, y el otro que era Gustavo. O sea, esto se verá todavía creo que falta. ¿Y Urtubey presidenciable? No tiene consenso de los gobernadores. A ver, yo le digo, si hoy tendría que elegir un candidato a presidente, lo elijo a José Manuel de la Sota. Por todo. Sí. Gestión, una provincia que no es fácil, que es Córdoba, peronista, o sea, con mucha visión, pero no logramos que mida. No arranca, ¿no? No, es un tema, no mueve el amperímetro. Sí. Y lo mismo que Ortubey. Juan Manuel no se puso, nunca supimos si estaba con Cristina o no estaba con Cristina, porque venía a Salta y por ahí criticaba, pero vos lo encontrabas al otro día en la Casa de Gobierno, en cualquier evento, acto que había y demás. O sea, no es fácil. Vos para ser presidente tenés que recorrer el país o tenés que tener la suerte que tuvo Macri de que había un gobierno que se moría corrupto, como era este despropósito de que Scioli, que era lo peor en gestión de la provincia de Buenos Aires. Yo veía las encuestas de los número 1, en la gestión era 0. 0 en seguridad, 0 en salud, 0 en acción social, 0 en obra, era Scioli. Cuando vos ibas al voto, vos veías que Scioli medía. Era un fenómeno, ¿cierto? Un inútil total. Menem lo hizo. Bueno, la Reutemann también. Claro, sí. A Palito Ortega, que a Palito Ortega también. Lo fui a buscar yo. A o sea, ustedes son responsables de muchas cosas, bueno, Barrio Nuevo. Bueno, uno elige, estamos en democracia. Claro, no, está bien. Pero ahora, usted fue hacedor. Mire lo que nombró, ver, ¿no? Yo me caso hoy y sí. al mes, a los 2 meses o al año, fracasó el matrimonio. Sí, no lo van a dejar. A usted no lo van a mí dejar. no, porque me castigan. Claro. Ya llevo más de 40 años. No lo van a dejar. No me van a dejar no, conociendo el carácter de señora, no lo van a dejar. Pero es así, o sea, uno debe seguir votando. Esta democracia la conseguimos nosotros, el movimiento obrero. Los Ubaldini, los Lorenzo, los Ruiz, todo lo que peleamos contra la dictadura en la calle, fuimos los responsables de que haya elecciones en la Argentina y que haya democracia. O sea, por eso digo que hay que cuidarla. Y yo veo que va cambiando todo. Después mirá que yo estoy en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hacía mucho tiempo que no se veía estos desmanes. Marcha todos los días, 1, 2, 3. Pero vos veías las confiterías afuera, la gente tomando, el turismo. 0. Marchaba. Y vino este desmán. Bueno. O sea, está desmadrada la cosa en esto. Y hay grupos, pero creo que el gobierno, a esos grupos, yo creo que tiene que actuar con firmeza, porque si no actúa con total inocencia, que fíjate que metió preso a turistas, a periodistas, gente que no tenía nada que ver. O sea, y no a los que verdaderamente son revoltosos. ¿Y dónde está Maldonado? Yo no sé, no tengo la brújula para decir dónde está. Me gustaría que aparezca con vida, ¿no? Porque sería un golpe muy fuerte para el gobierno. ¿Se lo están provocando al gobierno esto? Que sea lo que sospechamos todos, ¿no? De que se le haya escapado y se le haya ido de la mano a la gendarmería. Lo mismo que Cristina con Nisman. A Nisman lo mataron. O sea, esto sí, pero... lo supimos el primer día.
Y bueno, y ahí tiene mucho que ver la de presidenta, porque creo que el gobierno, sin ninguna, tiene que saber. Al otro día iba a denunciarla. Sí, hay muchos indicios, ¿no?, de dónde podría venir el suicidio de Nisman, ¿no? En este país no se sabe lo que no se quiere. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge Nuevo? Bueno, una pregunta muy cortita. ¿No le parece que, de alguna manera, con lo que usted está diciendo, representa ese sector de la sociedad que, teniendo una furia tan visceral contra lo anterior, es capaz de apostar a lo actual, aun cuando lo actual no haga daño en términos de modelo económico, sobre todo para el sindicalismo? No, yo no creo que haga daño al sindicalismo, ¿no? Tiene que ver con... Bueno, los trabajadores. En general con los trabajadores y con la sociedad. ¿Qué más queremos nosotros que acierte la política económica? Yo creo que uno apuesta a esto. Y yo viví muchas cosas. Yo viví con Alfonsín, que íbamos a Olivo y con sus ministros, y estábamos mucho tiempo con Pugliese, un montón yo creo que de grandes dirigentes, con Chacho Jarolaski, un tipo impresionante. Y bueno, y todo eso se consumó, se diluyó al fracasar el tema económico. Entonces, a ver, vos le tenés que dar tiempo. Y este era uno de los grandes problemas nuestros. Nosotros no podíamos salir a enfrentar a este gobierno porque no es del mismo signo político nuestro, ganó las elecciones y lo tenemos que respetar y le tenemos que dar el tiempo. O sea, ahí seríamos irresponsables nosotros si atentamos contra la inestabilidad de este gobierno. Ahí estaríamos en contra de lo que nosotros fuimos responsables de que exista la democracia en la Argentina. Esto es lo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado en esto. Ahora, si se lo lleva puesto la economía al gobierno, no es un problema nuestro. Y esto se tiene que dirimir en las elecciones, no por nosotros. Las elecciones tendrán que decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Para eso se vota. O sea que esta coyuntura que son elecciones para legisladores, a ver, el gobierno creo que equivocadamente las nacionalizó tanto que llegaron hasta el ridículo. 11 de la noche, cantaron y bailaron y se fueron a dormir diciendo que habían triunfado en las dos provincias más importantes de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires y que es Santa Fe. Y perdieron en las dos. O sea, es ridículo. Es mentir a la gente, ¿cierto? Bueno, todas esas cosas la gente se va a olvidar si acertaron en la economía. Si no acertaron en la economía, creo que la gente te va a refrescar en el voto, ¿no? Yo, a esta altura de mi vida, apuesto sin ninguna duda a que sean exitosos. Si en la medida que sean exitosos, es en la medida que va a haber más trabajo, va a haber más consumo y la gente ganará mejor. Pero, a ver, esta es la utopía que me planteó el presidente a mí. O sea, tengo la suficiente confianza con él para que nos digamos cosas, ¿cierto? Nos digamos cosas. Y bueno, ¿por qué no le voy a creer si él es un ciego total? Él encara ahí, va, está convencido de eso. Y sin ningún discurso, porque ustedes cuando lo escuchan hablar, es remanido en su vocabulario de que, a ver, cosas básicas. Ayúdeme en que tenemos un gran país, pero bueno, el tema es que cuando la víscera más sensible no funciona, que es el bolsillo, y vienen los problemas, ¿no? A veces los discursos de Macri parece de pare de sufrir, ¿no? Es como que todo paz y amor, los pajaritos, viene todo bien. Claro, la realidad dice otra cosa, ¿no? Totalmente. En provincias como la nuestra, la situación se siente mucho, a pesar de que hubo algunas inversiones por parte del gobierno nacional, sobre todo en la capital, no como inversiones, sino a través de atenes, de ayuda al gobierno municipal. Seguramente este es un arreglo que ha hecho el propio intendente a través de Massa y después ya en forma directa con Macri, pero le parece que le interesa Salta un poco al intendente porque ha ayudado bastante a la capital.
La verdad que a veces no sabemos si lo que está ayudando es a Gustavo Sáenz o trata de marcar una diferencia con Urtubey para que Urtubey no sea contrincante dentro de 2 años. ¿No? Nunca se sabe en esto. Pero bueno, Mire que en un lugar que se está tan mal... Usted está hablando de Salta, también sí. Salta, Catamarca. Hay 2 intendentes, tanto Gustavo Sáenz como Raúl Jalil Catamarca, que, lógico, hablan con el gobierno nacional y a lo mejor también, como creo que a Raúl Jalil alguna mano le están dando, bueno, ahora viene el problema. Donde el presidente y los que vienen atrás del presidente están apurados por él. A ver, ¿a qué apuesta? A la reelección. Claro. ¿Cierto? Apuesta a la reelección. Por eso digo que el ajuste viene el año que viene y si hay plata va a haber un dispendio en el 19, cuando venga la sesión. ¿Qué es lo que ahora hablan del brote verde? De pronto sacaron unos mangos para repartir. Entonces ahora viene el problema donde le dicen a Gustavo, ¿vas a ser candidato de Macri o del peronismo? A Raúl Jalil le dice, ¿vas a ser candidato de Macri o del peronismo? Estos son los problemas. ¿Por qué? Porque ellos no lo tienen. O sea, ¿a quién tienen el PRO acá? No, nadie. Bueno, tienen al presidente, sí. En Catamarca nadie. O sea, no tienen un fuerte candidato. Cuando yo anoche digo, hay 2 contiendentes acá, y yo creo que por ahí debe pasar el 70% de los votos de Salta. Si es que Urtubey, ¿no es cierto?, se desocupa y dice, bueno, mi candidato es Miguel Issa, no sé si tendrá otro candidato. No, conociéndolo, Urtubey, los peronistas, usted sabe cómo son. Cuando llega el momento de la verdad, dice que el heredero es el pueblo, esto dice que lo dijo Perón en alguna oportunidad, y no hay herederos. Yo le pregunto, ¿cuál fue el heredero que quedó en el gobierno de la señora Cristina? No quedó. O sea, en definitiva, yo creo que trabajaron para que gane Macri, porque más daño no podían haber hecho, y Scioli perdió. A Zanini y Aníbal Fernández de la provincia de Buenos Aires. En Salta, 12 años, Juan Carlos Romero con el mismo vicegobernador, y el que iba a ser el hombre que lo iba a suceder, que sería, en este caso, el hombre elegido por Juan Carlos Romero, sale por fuera y le gana Urtubey, y todo el mundo dice que fue ayudado por Romero para ganarle a Walter. Nadie quiere dejar herederos, porque si no es como que... A mí me consta que no fue así. ¿Sí? ¿Que no fue así? Que no le delegó en Urtubey Juan Carlos. ¿No? O sea, Juan Carlos Romero trabajó para que gane Guayar. No tenga duda. Entonces Urtubey le ganó a Guayar y a Romero. A partir de ahí se vieron las elecciones que hizo Juan Carlos. Sí, claro. Sí. O sea, no era el Perón para decir, este es mi candidato y gana este es mi candidato. Entonces se puede decir que Urtubey le ganó a los 2. Me consta porque en la campaña de Juan estuvimos muy cerca de nosotros. Ustedes estuvieron cerca de Juan. Muy cerca, ayudando fuertemente. Así que por eso digo... Entonces es más loable todavía el triunfo de Juan. Sí. Urtubey. Porque si le gana a Guayar, le gana a Romero juntos. Pero Romero ya en ese momento se había separado de Walter Guayar, en este aspecto. La candidatura a senador fue solamente de Romero senador. No fue Romero senador, Guayar gobernador, Sí, sí. Romero se abrió antes. Se abrió antes. Y cuando quiere volver ya no puede. Yo lo que le digo que, por ejemplo, hay 2 jóvenes candidatos de futuro en la Argentina y que los 2 se equivocaron, se la creyeron. Uno es Juan Urtubey y el otro Massa. Hablamos enseguida, no hicimos ni un corte todavía, hablamos enseguida un poquito de su vida particular. Porque vendan primero y después. No, sí, pero pues son amigos los anunciantes. ¿Hablamos de su vida particular después o no? Sí, cómo no. ¿Le parece? ¿Tiene algo para ocultar o no? ¿No? Lo hablamos enseguida. Bueno. Ya volvemos. Seamos los que tienen kilómetros de historias para contar. Seamos viajeros. Aprovecha cuotas con tus tarjetas de crédito Macro y planifica tu próximo destino. Conoce nuestra sección web para viajeros con consejos, tips y mucho más para tu viaje. Consulta bases y condiciones en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca siempre. El futuro ya llegó.
Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Arreté. Bueno, ya estamos nuevamente. Le decía un poquito de la vida personal de Barrio Nuevo, porque Barrio Nuevo, yo se lo decía en la apertura también esto, ¿no? Tenía esta frase de que acá hay que dejar de robar un tiempo. Sí, si dejamos de robar, el país se puede... Dije 2 años. 2 años. Hace, 2 años sin robar, pero era mucho. No, hace 25 años. Sí. Porque tiene una explicación. Un amigo radical, le pregunté cómo eran las subfacturaciones que había, porque el Estado era un Estado incontrolable, y ellos calcularon 2.000 millones de dólares en aquel momento. ¿Qué se llevaban? Entonces yo dije, 4.000 millones en 2 años, que vayan a la pequeña y mediana empresa, a la industria, para que se pongan en la producción a trabajar. Sí. Esto es la frase que dije en ese momento. Bueno, pero la frase usted la podía haber repetido a lo mejor en el gobierno kirchnerista. ¿Cómo? ¿Sí? Lo dije. Bueno, está bien. ¿Y dónde está esa plata? ¿Y sabe lo que dije? 30 Sí. segundos. ¿Pero dónde está esa Cuando me plata? preguntaron, ¿usted cuánto Sí. calcula? 30 segundos. Bueno, pero ¿y dónde está Por esa la plata? magnitud de la plata. ¿Pero ¿y dónde está esa plata? La que dejaron de robar este gobierno, se supone, ¿no? Bueno, pero ahí Bueno, tenés, ¿y dónde está la solamente plata? de Lázaro Báez, creo que hay como 500 propiedades solamente. Sí, pero- Después la plata que está afuera. Sí, pero la del gente no le país. llega a eso. La tendrán que volver al Estado para que le llegue a la gente. ¿Sí? Bueno, a la Armada ya le llegó de Jaime un yate. Sí, y ya sí, le llegó verdad. algunos aviones. Sí. ¿Y qué sé yo? Algo Otras se quedan volviendo. en el camino. Bueno, la cuénteme. plata de IBM, Banco Nación, casi toda volvió al banco. ¿Usted va a seguir en Volvió al política plato. o se va a meter en política decididamente o no? ¿Quién? Ya no. ¿Usted? ¿Quién? No, ¿No? ya ¿Tiene- fue. ¿Y tiene una frustración con Catamarca o no? Y sí, ahora me daba la encuesta arriba de todo. Sí. Dije, ahora minga, no, ya no. ¿Hubiese querido ser gobernador de A Catamarca? mí me proscribieron hace 20 años. Sí, En el 2003 yo ganaba las elecciones por 20 puntos sí. y me proscribieron. ¿Fue el año de las urnas? Fue el año de las urnas, que fueron 6 meses después. Sí. ¿Por qué? Porque ellos me proscriben a mí. ¿Te imaginas? Nací senador nacional, presidente del PJ de Catamarca, y buscaron el artilugio, la justicia la manejaban ellos, la corte. Entonces decidieron que no podía participar. Entonces yo tenía que sustituir. ¿Y qué es lo que pasó? Me suspenden todas las categorías. Al no sustituir yo la candidatura a gobernador, que podía haber puesto a mi hermana, dije que no. Y bueno, todas las categorías, consejero escolar, concejales, senadores, intendentes, todo afuera. Salió el radicalismo solo. Toda una mentira. Tal es así que el gobernador de aquel entonces, Brizuela del Moral, que después fue senador conmigo, nunca denunció y nunca habló. Además, nunca me citaron a una comisaría a mí para la urna. Las urnas fueron... ¿Usted qué hizo? ¿Las quemó? ¿Qué hizo? No. La realidad fue esta, que se demostró en el Senado. Sí.
Por eso digo que la viuda rica me quería echar como senador. Entonces, a la 1 del mediodía había votado el 5% al estar por quito el peronismo. Y en toda la provincia había lío de los peronistas que quemaban cubiertas, que había lío en las puertas de las escuelas. Y en una escuela del centro de la ciudad, los compañeros que habían llevado la gaseosa, los sándwiches para hacer el aguante en las escuelas, terminó una urna que era de la interna, la tiró adentro de la cubierta. Y ahí un fotógrafo sacó. Esa es la urna. ¿Cómo se van a quemar urna cuando estaba el presidente de la Radical, la policía de la provincia, gendarmería, fiscales, eran todos de ellos? O sea, jamás se pudo haber quemado una urna. Por eso el gobernador nunca hizo ningún tipo de denuncia. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando levantan la elección, que se suspende, avanzaban todos a prenderle fuego a la Casa de Gobierno, que me llamó Duhalde, el presidente Duhalde, que lo llamó Oscar Castillo, que por favor, que veía, bueno, yo salí de mi casa, fui, y a los que venían de las escuelas, todos avanzaban hacia la plaza, traté de disuadirlos todos y se dispersó, no pasó nada. Pero toda una mentira era. Y le quedó la frustración, esta ¿no? Fue parte de la jugada de los Castillo en el Senado, de los amigos hermanos que Dios los castigó, a los Ibarra, y también del kirchnerismo. A todos esos prácticamente están todos los que vinieron por mí, bueno. Están todos ubicados, ¿sí? Hasta un juez Berger que también destituido. O sea, todos los que jugaron en contra en ese momento, acusándome y demás, me queda uno solo, que es Alberto Fernández, que también jefe de campaña de delincuente de Randazzo. ¿Por qué dice delincuente? Parece un hombre tan... Delincuentazo. Es uno de los delincuentes más grandes que tiene la Argentina, es Alberto Fernández. Pero sin embargo no está en Hace ningún lado. 26 años que vivió de la política. Fundió el VAPRO, la obra social del Banco Provincia, la fundió. Fue funcionario de Carlos Menem, que dijo que el mejor presidente de la historia había sido Menem. Estuvo en la Superintendencia de Seguros. Después estuvo en el Banco Provincia. Después estuvo con Cavallo. Jefe de campaña de Cavallo y recaudador de Cavallo. Después fue jefe de campaña y recaudador de Kirchner. Jefe de gabinete. En los mejores momentos de mayor plata que ingresó al país, él era el que distribuía de la jefatura de gabinete la plata. Delincuentazo ese. Romina. Me llama la atención cómo se refiere a los políticos en sí y también, digamos, le quería preguntar sobre el comportamiento de los sindicalistas, si por ahí no siente que han perdido representatividad sin tener un gobierno peronista con este gobierno, si no ha notado esa baja de representatividad de los principales gremios. No, para nada. Eso es para la gilada. Esto es como una campaña. Yo puedo contra los ogros y los malos sindicalistas. Eso es una campaña política que le viene bien al amigo presidente Macri. Le viene bien esto que aparezca. Uy, metió preso al caballo Suárez. Una chica, una David. O sea, eso es pura galería. Eso es pura galería. Bajo ningún punto de vista, nosotros, en ese sentido, te diría que cada uno de nosotros es responsable en sus organizaciones sindicales. Nosotros vamos a elecciones cada 4 años. A nosotros nos votan los afiliados. Si quieren cambiar las leyes, que lo hagan en el Congreso. Son leyes, hay que respetarlas. Así como nosotros tenemos que respetar los plazos de los políticos en los cargos, también tienen que respetar los nuestros. O sea, ningún problema. Y si hay algún inconveniente, denuncia penal, está la justicia para investigar. Estos muchachos que estaban
ahora con que la declaración jurada son tan estúpidos que las declaraciones juradas nuestras es más rigurosa que la de los políticos. Nosotros tenemos que hacer la declaración jurada, llevarla a la Superintendencia de Salud y la de los dirigentes sindicales que no están en el Directorio de Labor Social al Ministerio de Trabajo. Con lo cual eso va a la AFI. Lo mío está todo declarado. No tengo ningún problema. O sea, todo eso es un show que hacen mediático, te vuelvo a repetir, para el público. ¿Usted cree que con eso tratan de desprestigiar al movimiento obrero? Mirá, que yo recuerde, te voy a repetir, desde que tengo uso de razón, cuando hacen las encuestas y siempre estábamos en el anteúltimo, de acuerdo a cómo venía. Sí. Si vos haces hoy, llegó un momento que estaban los militares más abajo de todo. Los periodistas también estaban, los jueces también, ¿no es cierto? O sea, la gente tiene un hartazgo de todo, si querés. Está sobresaturado de información todo, negativa. De todo. Así que, ¿cuál es el tema puntual nuestro? Que a nosotros, voy a repetir, nos eligen los trabajadores. Yo tengo elección el jueves. Si no me eligen, vendrá otro. Si a mí no me eligen, vendrá otro. Pero no creo que venga otro porque es única lista. Sí. En Salta van a tener 2 listas para votar. En Salta va a haber 2. Pero no se presentó nadie en el orden nacional. Daniel, ya estamos por Barrio Nuevo, el final. bueno, apelo a su propia experiencia. Usted habló de Menem, estuvimos hablando de Urtubey y demás. Menem, digamos, por un lado, digamos, fue un gran apoyo para Alfonsín. Y cuando se peleó con Cafiero con la famosa renovación peronista, todo el mundo habla de que Menem era un carismático, lo cual no hay ninguna duda, pero también la renovación dejó de lado al sindicalismo, al cual acusaba de piantaboto, y Menem se monta ahí. Con lo cual habla del poder que tenía el sindicalismo para darle calor popular, digamos, a un candidato a presidente que en principio no tenía la provincia de Buenos Aires. Hoy el sindicalismo tiene ese poder, da la sensación de que no, y de que por eso el peronismo sigue en crisis, porque era una de las columnas vertebrales. Lo tenemos totalmente, tenemos estructura suficiente y plata suficiente en los sindicatos, todas transparentadas, todas blanqueadas, como corresponde. O sea, hay un fuerte respaldo para los que quieran venir en contra del modelo sindical. No tenemos problema, estamos preparados. O sea, en ese sentido no tenemos problema. En el tema de Alfonsín, te digo que, voy a repetirte, te imaginas que uno trató de ayudarlos, pero teníamos un Ubaldini que también, él, se erigió como el gran dirigente, no demostrativo de ningún tipo de bienes, sino como el gran defensor de los trabajadores. Entonces Ubaldini, por eso tenía el carisma que tenía y era usado por la clase política del peronismo, era la referencia. Por eso en aquel acto masivo que hubo donde Alfonsín le dijo que Saúl había llorado y Ubaldini le contestó, llorar es un sentimiento, a Alfonsín. Entonces, todo eso tiene un correlato que hace que lo viví. O sea que la operación política del siglo, de la historia, la hice yo, que fue el Pacto de Olivos, con Alfonsín y Menem, donde ahí se consiguió también la reforma de la Constitución, en ese acuerdo. O sea que no lo sabía nadie. Fue una explosión, te digo, una operación política que duró 12 horas. Pues cuando vos haces las cosas no te tiene que enterar nadie, pues si no aborta, por los distintos intereses que hay. Entonces, después, el tema de... ¿Qué es lo que negociaron ahí? La reforma de la Constitución y la reelección de Menem. O sea, la reelección, Alfonsín, agregar un senador. Alfonsín estaba convencido de que todavía el peronismo iba a ganar y quería que pueda seguir siguiendo Menem, porque ellos no tenían fíjate el candidato de ellos después, Fernando, de la Rúa, claro. Sí, duró 2 años. Entonces, lo que vos decís, Cafiero,
le llamó la rama seca a las 62 organizaciones. Lorenzo Miguel estaba acordando de que sea Cafiero Bernet el vicepresidente, que era de las 62 organizaciones, que es gobernador de Santa Fe, el Tati Bernet. Bueno, cuando él decide, Cafiero, de que no sea él, sino que va de la Sota, que era la renovación, Lorenzo vuelca todo hacia Menem, porque los únicos que estábamos jugando con Menem éramos nosotros. El plenario de Menem, nosotros, la mesa sindical Menem presidente, que la conformé yo, la hicimos en UTA, en el sindicato de UTA, con Palacio, Fernández. De ahí nace la mesa sindical y Menem se nanca ahí porque no tenía nada. O sea, nosotros ayudamos. Yo para hacer el acto de River, que fue el acto donde nosotros le ganamos a Cafiero, estaban acá en Salta. Todos los gobernadores, todos estaban acá, el peronismo. Y nosotros estábamos haciendo el acto en River. Estábamos haciendo el acto en River, pleno invierno. Explotó River con gente en la calle y en el centro del estadio. Y ahí le ganamos la elección nosotros al cafierismo. O sea, le ganamos a todas las estructuras. Cuando nosotros encontrábamos un concejal, festejábamos. El único intendente que nos acompañaba a nosotros era Rousselot de Morón. Y teníamos un solo gobernador de Tierra del Fuego allá, que era del Val. Le ganamos a todas las estructuras. ¿Por qué? Porque nació alguien de abajo, ¿no es cierto?, que era carismático, discurso político de aquellos, y que enamoraba. O sea, yo lo viví en las caravanas. Nosotros arrancamos con un camión basurero, que era el Menem Móvil. Después se fue perfeccionando, pero arrancamos con un camión. Y para que empiece las caravanas esas a tener éxito, fue un invento nuestro, lo de la caravana. Y Menem, te digo, llegaba con 6 horas, llegábamos a los pueblos de Demora, y la gente te estaba esperando en la ruta en pleno invierno, con fogatas. O sea, una cosa inédita. Salían de abajo de la tierra, Menem querido, no nos defraudes. Bueno, toda la campaña la hicimos nosotros. Por eso te digo lo que era Menem. Yo cuando se lo llevé, le llevé A ver. Era tan vivo que un día le llevé, como anécdota, te lo cuento, a Pedro Iso, que era presidente Independiente. Sí. Lo llevamos para que sea intendente de Avellaneda y él no quería. Y don Pedro ya estaba con sus años. Llegó a Olivo y lo esperó en la puerta y le dijo: Pedrito, mi intendente de Avellaneda. Y el tipo se diluyó. ¿Qué le iba a decir que no? ¿Qué le iba a decir que no? Ese poder tenía. A Palito ahora hizo lo mismo. A Palito lo fue a buscar Miranda a Miami y lo trajo a Mar del Plata, y nosotros estábamos en el Hotel Hermitage en Mar del Plata en una conferencia de prensa, y apareció y entró por la puerta Palito. Se levantó Menem y la prensa se dio vuelta a todo y le dice: ahí tiene al futuro gobernador de Tucumán. Y lo hizo gobernador. Bueno, ahora, convengamos, en el país no sé si hay, ni en la actualidad, y si volverá a haber, ¿no?, hombres con el carisma de Menem, de Alfonsín, no se dan muchas veces, ¿no? Después de él, estoy yo. Claro. O sea, no sé si para bien o para mal, ¿no? Hoy da lástima ver la situación de Menem, lo que ha pasado en el correr de los años, y sentado en un Senado, y con una situación... Yo nunca más lo hablé desde que se fue con el kirchnerismo. Sí. Nunca más. Sí, debe haber sido muy triste también. Nunca más. Pero de nuevo, gracias por tu atención. No, gracias por invitarme. Ha sido un placer. Gracias por invitarme, ustedes también. Ojo, cuando me refería a los paneles, no estaban incluidos. Para nada. Gracias. Veo lo que tienen de el sindicalismo. Es que son periodistas. ¿No están afiliadas a ningún sindicato? No, por Vamos a afiliar a Gastronómico. Gracias. Señoras y señores, espero que les haya gustado. Nos encontramos, Dios mediante, el jueves de la semana que viene. Que tengan muy buenas noches. Chao.